Hola, mi nombre es Ariadna Contreras Romero y hoy vamos a hablar sobre enfermedades de la aorta. Comenzaremos haciendo un repaso en términos muy generales sobre la anatomía y la fisiología de la aorta. Sabemos que la aorta es la arteria más grande del organismo y se divide en una porción torácica y una porción abdominal, que a su vez estarán divididos en la porción torácica en ascendente, callado y descendente, y la porción abdominal en una porción suprarrenal y una infrarrenal. El esquema que aquí vemos representa estas divisiones y también muestra a la raíz aórtica con los senos de Valsalva. Una de sus funciones o su función principal es transmitir la presión arterial pulsátil a todos los puntos del árbol arterial. Sus propiedades biomecánicas se deben al colágeno y la adventicia de la media. Tiene un componente más distensible con presiones más bajas y uno que va a ser más rígido con presiones más altas. Esta transición se va a dar con presiones mayores a 80 milímetros de mercurio. Su diámetro suele ser menor a 4 centímetros en la raíz y más pequeño distalmente. La curva presión-diámetro va siendo menos pronunciada mientras más avanza la edad, debido a que va siendo más rígida y aumenta su diámetro. En esta imagen podemos observar un diagrama, así como una fotomicrografía de una arteria elástica. En el diagrama vamos a ver sus divisiones en túnica adventicia, túnica media y túnica íntima, así como la composición de cada parte. En la fotomicrografía vamos a observar la túnica media, que va a ser una de las partes que más nos interese en la patología, debido a que esta porción es la que tiene la mayor parte o la mayor concentración de las fibras elásticas, así como de las células musculares lisas. Las fibras elásticas las vamos a observar con una coloración oscura, casi negra. Esta imagen ahora nos permite hacer la comparación entre una arteria elástica y una arteria muscular. Estas fotomicrografías nos van a mostrar en la primera imagen o la imagen del lado izquierdo una arteria elástica, y de nuevo lo que va a ser de más interés va a ser la túnica media, en la que observamos las fibras elásticas como estas líneas un poco onduladas de color más rosa y que están entrelazadas con las fibras musculares, y estas las vamos a identificar debido a que vamos a ver unas imágenes como unos óvalos pequeños, más azules o de un morado más oscuro, que van a representar los núcleos de las células musculares. Es importante hacer esta comparación debido a que vemos que la arteria elástica es más gruesa que la arteria muscular y que tiene mucho más fibras elásticas que la arteria muscular. Ahora vamos a hablar sobre los aneurismas aórticos. Un aneurisma es un segmento patológico de dilatación de la aorta que se expande y puede romperse con el tiempo. El criterio de dilatación aórtica anómala o patológica es el aumento de diámetro de por lo menos 50% de lo esperado para el mismo segmento en un paciente sano y de la misma edad. En cuanto a su clasificación, se describen por su tamaño, localización, morfología y causa. Tenemos a los fusiformes, que son el tipo más frecuente. Es una dilatación simétrica con afectación de toda la circunferencia. Los saculares, que son una protuberancia focal y representan los aneurismas auténticos con una pared aórtica intacta pero dilatada, que contiene todas las capas.
y los pseudoaneurismas, que están dados por hemorragia de la pared aórtica, que forma un hematoma periaórtico contenido en continuidad con la luz del vaso, y estos pueden resultar de traumatismos o roturas de un aneurisma, roturas contenidas de un aneurisma, disecciones o úlceras aórticas penetrantes, de lo cual vamos a hablar más adelante. El aneurisma de la aorta abdominal tiene un diámetro mayor a 3 centímetros, la relación hombre-mujer es de 5:1, se da de 3 al 9% de los hombres mayores a 50 años, es el tipo más frecuente de aneurisma aórtico, el 80% o más está dado en la aorta infrarrenal, y los factores de riesgo van a ser la edad, tabaquismo, enfisema, hipertensión, hiperlipidemia y antecedentes familiares. Esto de los antecedentes es importante porque el 20% van a tener antecedentes familiares de aneurismas de la aorta abdominal. En cuanto a la patogenia, se asocia con inflamación crónica de la pared aórtica. Hay una expresión aumentada de proteínas locales y degradación de proteínas del tejido conjuntivo estructural. Es por esto que en las fotomicrografías les mencionaba que esto iba a ser de lo más importante para la patología. Están caracterizados por destrucción de la elastina de la media y descenso notable de la concentración de la misma. Y el daño de estas láminas elásticas va a hacer lo que provoque la dilatación aneurismática. La fuerza de tensión de la pared aórtica resulta principalmente del colágeno intersticial, y en los aneurismas de la aorta abdominal están relacionados con un mayor contenido de colágeno. En cuanto a la fisiopatología, la tensión hemodinámica, isquemia, procesos autoinmunes y extensión de la aterosclerosis de la íntima van a provocar señales elaboradas por las células de músculo liso en la media, lo que va a traer como consecuencia infiltración de células inflamatorias en la pared aórtica, que van a producir enzimas destructoras de la matriz, las cuales son proteinasas de la matriz y catepsinas elastolíticas. Esto va a generar un fallo mecánico de la elastina de la media y el colágeno de la adventicia, y se va a provocar una dilatación y rotura del aneurisma. Esta imagen nos permite ver la infiltración de las células y las proteasas que producen, y más importante o más específico, la fragmentación de la elastina. La elastina la vamos a observar como unas líneas continuas onduladas azules, y su fragmentación simplemente son unas porciones pequeñas también de líneas azules. Esa va a ser la fragmentación de la elastina. Estas fotomicrografías nos permiten comparar en la imagen A, o nuestro control, tenemos como las imágenes que les mostré al inicio, es una pared sana. Sin embargo, especialmente en la B y la D, vamos a ver la fragmentación de las láminas de elastina y la infiltración de los protoglucanos. En la imagen D me gustaría que le prestaran atención, debido a que en esta las fibras elásticas serían las que se ven más oscuras, y en esta imagen vemos que no es continuo. Entonces esas porciones que se ven más claras son las que nos permiten ver la degradación de la elastina. Esta imagen es para que se den una idea de cómo se observaría un aneurisma. Del lado izquierdo, obviamente, es donde tenemos la dilatación, y también se observa
extravasación. En la imagen del lado derecho ya se le dio un tratamiento eh, para deshacerse del aneurisma. Sobre eso no entraremos en detalles en este momento. En cuanto a las manifestaciones clínicas, la mayoría van a tener un desarrollo insidioso a lo largo de varios años y rara vez van a causar síntomas a menos que causen tromboembolia, tengan un crecimiento muy rápido o exista la ruptura. Los aneurismas grandes son los que van a tener un mayor riesgo de ruptura, sin embargo, la mayoría de estos son pequeños y suelen ser detectados en estudios de detección sistemática y más comúnmente accidentalmente en estudios de imagen que están indicados a los pacientes por otros motivos. A la exploración física, bueno, es importante que sepamos que la exploración física es poco sensible para la detección. Solo el 30-40% más o menos van a ser detectados en la exploración física y se pueden palpar o una masa epigástrica o periumbilical pulsátil, que sería lo que nos indicaría la presencia del aneurisma. 75% de los que se detecten van a ser mayores a 5 centímetros. Y de 2 al 5% de los pacientes que tengan tromboembolia va a ser porque tienen trombos morales asociados a aneurismas de la aorta abdominal. La relación de los aneurismas de la aorta abdominal es del 85% con aneurismas de la arteria femoral, 60% con aneurismas de la arteria poplítea y 25% con aneurismas de la arteria torácica. Como ya les mencioné, los síntomas atribuibles al aneurisma de la aorta abdominal se van a relacionar mayormente con la ruptura, el crecimiento rápido o la ruptura inminente. Estos van a ser un dolor abdominal intenso, hemorragia aguda, hipotensión y en específico la ruptura en el retroperitoneo puede formar un hematoma periaórtico contenido que produzca dolor abdominal intenso o de espalda. Puede estar irradiado a flanco o a ingle. Puede haber una masa dolorosa palpable en estos sitios. También van a presentar hipotensión y puede ser que también presenten síncope. 30 al 50% de los pacientes que tienen rotura de un aneurisma abdominal mueren antes de ser ingresados. 30 al 40% de los pacientes con rotura mueren después del ingreso, sin embargo, antes de recibir tratamiento. Y la mortalidad operatoria para reparación en cirugía abierta o RCA después de la ruptura es de un 40 a un 50%. En un aneurisma de la aorta abdominal sintomático, pero no roto, se indica tomografía computarizada para observar si hay rotura y esto retrasa la intervención quirúrgica de 4 a 24 horas con vigilancia debido a que tienen una alta mortalidad. En cuanto a pruebas de imagen, vamos a tener la ecografía abdominal, que va a detectar aneurismas con gran precisión y se utiliza para seguimiento de aneurismas pequeños porque las medidas son menos exactas. También tenemos la tomografía computarizada, la cual es precisa en la detección de aneurismas y también en su medición. Es muy útil para relacionarla con las arterias renales, viscerales e ilíacas y también los patrones de trombos morales, calcificaciones o arteriosclerosis oclusiva concomitante que también podrían afectar a la reparación del aneurisma. Y también nos sirve para valorar variantes, si son inflamatorios o son micóticos.
Y de sus ventajas es que tiene realce por contraste radiográfico, técnicas de cortes finos y también se pueden realizar reconstrucciones tridimensionales con medidas obtenidas durante el estudio. Y también tenemos la angiografía por resonancia magnética. Esta tiene una precisión elevada para detectar este tipo de aneurismas, para medir el diámetro y para poder planificar así el tratamiento. La ventaja también con este estudio es que evita la exposición a la radiación y el uso de contrastes yodados. En cuanto a la genética, como ya les había mencionado, 20% de los pacientes con aneurisma de la aorta abdominal infrarenal tienen antecedentes familiares de esta patología y van a presentarse diferentes variantes genéticas asociadas. Y específicamente vamos a hablar de trastornos asociados, que son el síndrome de Marfan, síndrome de Ehlers-Danlos y otros. En cuanto a la evolución natural, crecen a lo largo de los años y tienen una velocidad de crecimiento de 0.2 a 0.3 centímetros por año. El índice del tamaño aórtico, que se refiere al diámetro de la aorta relativo a la superficie corporal, es un factor predictivo de rotura. Entonces, el riesgo de rotura al año es del 10 al 20% en aneurismas de 6 a 7 centímetros de diámetro, del 20 al 40% en aneurismas de 7 a 8 centímetros de diámetro y del 30 al 50% en aneurismas mayores a 8 centímetros de diámetro. Y a los 5 años, el 5% en aneurismas de 3 a 4 centímetros de diámetro, del 10 al 20% en aneurismas de 4 a 5.5 centímetros de diámetro, 30 al 40% en aneurismas de 5.5 a 6 centímetros de diámetro y mayor al 80% en aneurismas mayores a 7 centímetros de diámetro. En cuanto al tratamiento, la vigilancia es de lo primordial. Los aneurismas pequeños se pueden observar con seguridad mediante el seguimiento con pruebas de imagen. Para aneurismas que sobrepasan los 4.5 centímetros de diámetro se prefiere la tomografía computarizada y la vigilancia se va a seguir hasta que el diámetro sea mayor a 5.5 centímetros. Las recomendaciones de la Society for Vascular Surgery para el seguimiento con las pruebas de imagen de los aneurismas de la aorta abdominal son de 2.5 a 2.9 centímetros, 7 años, de 3 a 3.9 centímetros, 3 años, de 4 a 4.9 centímetros son 12 meses o un año, y de 5 a 5.4 centímetros, 6 meses. En cuanto al tratamiento, también vamos a tener recomendaciones para minimizar el riesgo del crecimiento. En estos, obviamente, dejar de fumar. Ya habíamos dicho que el tabaquismo es un factor de riesgo. Tratamiento con estatinas en pacientes con enfermedad aterosclerótica y también realizar actividad física moderada con regularidad. Se va a tratar quirúrgicamente mediante reparación con cirugía abierta o con reparación endovascular del aneurisma, y esta última es la preferida. La selección del abordaje va a depender de la anatomía de cada paciente y los factores secundarios que serán la edad y riesgos estimados en cuanto a la anestesia y la cirugía. Y se deben considerar patologías cardíacas como la enfermedad arterial coronaria y el infarto al miocardio. En la RCA de las aneurismas infrarrenales
Se accede a la aorta abdominal mediante un abordaje transperitoneal o retroperitoneal izquierdo usando un injerto prostético en tubo o bifurcado. Tiene una morbilidad relacionada con complicaciones cardíacas, pulmonares, renales y por isquemia de colon. Del 15 al 30% de los pacientes presentan complicaciones tardías como hernias, obstrucción intestinal, aneurismas perianastomóticos, infecciones del injerto y otras. Y el seguimiento con este tratamiento va a ser por tomografía computarizada cada 5 años. En la reconstrucción endovascular vamos a tener que es importante porque es la alternativa menos invasiva, aunque se asocia con más intervenciones. El 25% de los pacientes presentan endofugas que se demuestran en el diagrama a su izquierda y bueno, lo importante de estas es que pueden causar rupturas. Las complicaciones tardías son migración del endoinjerto, trombosis de la extremidad e infecciones del injerto. Y esta se va a llevar el control con una angiografía por tomografía computarizada de contraste. Ahora vamos a hablar sobre los aneurismas de la aorta torácica. Su incidencia es de 5 a 10 casos por cada 100.000 personas. El 60% de los aneurismas son de la raíz o de la porción ascendente, 35% de la porción descendente y 10% van a ser del callado aórtico. El aneurisma torácico abdominal es un aneurisma de la aorta descendente que se extiende hasta afectar la aorta abdominal. Como factores de riesgo también tenemos el tabaquismo, hipertensión, edad, EPOC, enfermedad arterial coronaria y antecedentes heredofamiliares. En cuanto a las causas, tenemos trastornos heredables, trastornos congénitos o genéticos, enfermedades degenerativas, enfermedades inflamatorias, enfermedades infecciosas y enfermedades mecánicas. En cuanto a los trastornos de origen genético, están asociados a características sindrómicas multisistémicas y también a afectación exclusiva, es decir, no sindrómica. El fenotipo en algunos trastornos puede ser sutil y se presenta más por variabilidad intrafamiliar. Están asociados con anomalías en la media aórtica, proteínas de la matriz extracelular y células musculares lisas vasculares o de las proteínas contráctiles. La cirugía profiláctica en estas patologías va a depender de cuál sea el defecto genético, del diámetro que tenga la aorta, la velocidad del crecimiento del aneurisma, los antecedentes familiares, la edad, el sexo y por supuesto las preferencias del paciente y del médico. En esta tabla se muestran los síndromes o enfermedades, con qué genes están relacionados y las manifestaciones clínicas. No vamos a ahondar en esta tabla, es una orientación para ustedes porque a continuación vamos a hablar sobre algunos síndromes. Empezando con el síndrome de Marfan, bueno, es un trastorno autosómico dominante del tejido conjuntivo. Este presenta una mutación en el gen FBN1 que va a provocar una anomalía en la fibrilina 1. Esta fibrilina 1 su función, mejor dicho, es dirigir la elastogenia y también interacciona con las proteínas de unión a TGF-beta latente, controlando su activación y en consecuencia la señalización. El exceso de TGF-beta libre promueve la afectación de la aorta y la angiotensina también sabemos que interacciona con esta señalización, por lo que también se puede pensar en utilizar ARAS en el tratamiento de los niños para estabilizar también
el tamaño de la raíz de la aorta. El aneurisma de la raíz aórtica es una de sus complicaciones y su complicación o manifestación más letal es la disección y rotura del mismo. En la imagen a su derecha vamos a ver un corazón normal con una aorta normal. Sin embargo, en la imagen del lado derecho vamos a ver un corazón que tiene la dilatación de la aorta. Y en el ecocardiograma que observamos a su izquierda, se observa la dilatación de la raíz aórtica. Esta está siendo observada en un paciente con síndrome de Marfan y se ve que la dilatación es más notable en los senos de Valsalva y la aorta se estrecha por encima de la unión sinotubular. Estas son otras de las complicaciones que, son imágenes que representan las complicaciones o características de los pacientes con síndrome de Marfan, sin embargo no vamos a ahondar en ellas. Ahora, el síndrome de Loeys-Dietz, disculpen, no sé cómo pronunciarlo. Este presenta mutaciones de TGF-beta R1 y TGF-beta R2. Estas mutaciones en sí generan un exceso en la señalización de TGF-beta. Estos pacientes van a tener anomalías craneofaciales como hipertelorismo, úvula bífida o ancha, paladar hendido y craneosinostosis. Sus arterias van a ser tortuosas, van a presentar aneurismas y disecciones de la aorta y de sus ramas. Para estos pacientes se recomienda cirugía aórtica con dimensiones de la raíz de 4 a 4.5 centímetros, especialmente en los pacientes en los que las manifestaciones craneofaciales son graves. También tenemos el síndrome de aneurismas artrosis, también llamado SLD3 y síndrome de aneurisma y disección de la aorta torácica. Este presenta una mutación del gen SMAD3. Estos pacientes presentan artrosis grave precoz, osteocondritis disecante. También tienen manifestaciones esqueléticas y cutáneas. Y en cuanto a lo cardiovascular, tienen arterias tortuosas, aneurismas y disecciones de la aorta y de sus ramas. Este síndrome en especial puede tener un fenotipo aórtico más agresivo y va a requerir tratamiento quirúrgico con dimensiones menores de la raíz. El síndrome de Ehlers-Danlos vascular presenta una mutación en el gen COL3A1. Esto va a provocar una síntesis anómala del procolágeno tipo 3. Va a generar aneurismas y disección de la aorta. La aorta descendente, la abdominal y sus ramas son las que suelen estar más implicadas. Tienen arterias más friables y tienen una disminución significativa de años de vida por esta enfermedad arterial y por la rotura de los órganos viscerales. Esta imagen o este esquema está aquí para ilustrarles los mecanismos o los caminos que siguen. Varios de estos síndromes están enumerados. Por ejemplo, el 1 es el síndrome de Marfan y como ya ven aquí es donde está la fibrilina, que ya hablamos un poquito de el mecanismo o la patología. En cuanto a la enfermedad por válvula aórtica bicúspide, esta afecta al 1% de la población. Puede asociarse también con aneurismas de la aorta ascendente, coartación y disección de la aorta. Si hay dilatación de la aorta, esta se va a producir mayormente en la aorta ascendente. Y estos aneurismas en específico tienen mayor apoptosis
actividad de MMP2 también aumentada y anomalías en la señalización de TGF-beta y la proteína sinasa C. El riesgo de disección aórtica es 4 a 8 veces mayor que en la población en general. Y en estos casos, los familiares de primer grado deben ser evaluados en busca de esta misma patología y de aneurismas de la aorta torácica ascendente. En cuanto al síndrome de Turner, estos pacientes presentan una pérdida completa o parcial del segundo cromosoma sexual. También, en consecuencia, van a tener una señalización anómala de TGF-beta y del 50 al 75% de los pacientes van a tener defectos cardiovasculares. El 30% de estos van a ser la válvula aórtica bicúspide, 12% van a presentar coartación de la aorta, 30% alargamiento del callado transversal y 33% dilatación de la aorta ascendente. Los pacientes van a tener un diámetro aórtico aumentado respecto a la superficie corporal y en consecuencia mayor riesgo de disección con diámetros absolutos de la aorta más pequeños. En cuanto a los aneurismas degenerativos, estos están mayormente asociados con aterosclerosis aórtica difusa y se originan inmediatamente distales al origen de la arteria subclavia izquierda, son fusiformes o saculares y es posible que se extiendan a la aorta abdominal o que coexistan con un aneurisma de la aorta abdominal. La sífilis y aortitis afectan típicamente a la aorta ascendente y al callado y suelen aparecer tras un periodo latente de 10 a 25 años. Aquí se presenta inflamación linfocítica de células plasmáticas en la túnica adventicia y esto nos va a dar una imagen de corteza de árbol o aspecto arrugado de la íntima aórtica. En cuanto a las manifestaciones clínicas, la mayoría son asintomáticos y suelen ser hallazgos accidentales. Los síntomas pueden estar relacionados con un efecto de masa local, insuficiencia aórtica progresiva y embolia sistémica causada por un trombo mural o ateroembolia. También pueden comprimir la tráquea, bronquios y esófago y se puede presentar un dolor torácico o de espalda persistente por un efecto de masa directo del aneurisma. En esta diapositiva hubo un error, pero ya lo corregimos. En cuanto a las complicaciones, puede ser una rotura que va a provocar dolor torácico o dorsal intenso y súbito. En cavidad pleural o mediastino se va a relacionar con hipotensión. En esófago va a causar hematemesis y en bronquios o tráqueas va a producir hemoptisis. También puede haber disección, que es mucho más frecuente que la rotura, y también infección, que se asocia a dolor, fiebre y a fístulas. En cuanto al diagnóstico, vamos a tener la radiografía de tórax, en donde vamos a observar un mediastino ensanchado, un botón aórtico prominente y desplazamiento de la tráquea. Los aneurismas pequeños, sin embargo, no se pueden observar en la radiografía de tórax. Los aneurismas que van a afectar los senos de Valsalva y la raíz aórtica tampoco se pueden observar todas las veces. Y la tortuosidad de la aorta y su despliegue en ancianos puede imitar o incluso enmascarar un aneurisma de la aorta torácica. En esta imagen, que es una radiografía de tórax, las flechas negras nos están mostrando la parte ensanchada de la arteria torácica descendente. También tenemos el ecocardiograma transtorácico,
que es capaz de visualizar los aneurismas que afectan a los senos de Valsalva y a menudo la aorta ascendente proximal, el callado y la aorta descendente proximal. También tenemos el ecocardiograma transesofágico, que va a ser más útil para caracterizar los aneurismas de callado y la aorta descendente, ya que es capaz de visualizar la mayor parte de la aorta torácica. En esta imagen es una imagen de ecocardiograma transtorácico y observamos la raíz aórtica dilatada, que es la misma imagen que les mostraba en el paciente que tiene síndrome de Marfan, y la dilatación se va a observar mucho más en los senos de Valsalva. La tomografía computarizada y la resonancia magnética, realizadas con contraste, van a aportar muchos más detalles anatómicos de la aorta y de sus ramas. En la tomografía computarizada multidetector y la resonancia magnética van a permitir la reconstrucción de los datos en imágenes tridimensionales para poder así medir la aorta. Y ambos miden el diámetro externo de la aorta, que es una medición más precisa debido a que se piden los 0.2 a 0.4 centímetros mayor que si se midiera el diámetro interno. En estas imágenes podemos ver la importancia del contraste, esto en especial en las imágenes A y B. Y en la última imagen, que es la C, es ya en sí la reconstrucción tridimensional. Entonces, en la A y B, pues es una imagen de tomografía computarizada y va a mostrar la fuga inicial de sangre de la luz falsa, que va a estar dilatada, y se muestra en las flechas. Mientras que en la imagen B, que es la tomografía sin contraste, solo se observa una hemorragia aguda en la disección tipo B. Esta imagen nos muestra una angiografía por tomografía computarizada de la aorta torácica. La primera imagen, la A, es una representación tridimensional. La B es una vista frontal oblicua de la aorta. Y la C es una reconstrucción en la línea central de la aorta como un vaso recto. Esto elimina la tortuosidad y va a permitir que se mida o que se lleve a cabo la medición en un eje corto auténtico. En cuanto a la evolución natural, el tamaño, la localización y las enfermedades asociadas van a afectar la tasa de crecimiento y la probabilidad de rotura o de disección. En general tiene una tasa de crecimiento de 1 a 2 milímetros al año, y los aneurismas de mayor tamaño van a crecer más rápido que los pequeños. Los aneurismas descendentes son los que tienen una mayor tasa de crecimiento de 2 milímetros al año, mientras que los ascendentes va a ser 1 milímetro al año. Los aneurismas diseccionados crecen más rápido que aquellos que no tienen disección. Y la rotura y disección son las principales complicaciones. En cuanto a la mortalidad, a las 24 horas es de un 75%. Los aneurismas ascendentes mayores a 6 centímetros tienen un riesgo de rotura, disección o muerte de 15.6%.
En cuanto a los pacientes con síndrome de Marfan, el diámetro de la raíz aórtica de 4.5 a 4.9 centímetros van a tener un riesgo de 0.3% al año, y en un diámetro de la raíz de 5 a 5.4 centímetros el riesgo aumenta considerablemente a un 1.33% por año. En cuanto a la válvula aórtica bicúspide, el diámetro de la aorta ascendente de 5.3 centímetros va a tener un riesgo de 3.8% por año. El diámetro de la aorta ascendente de 6 centímetros tiene un riesgo de 10% por año. Y los aneurismas degenerativos de la aorta descendente o toracoabdominal van de 50 milímetros, un 5.5%, hasta 70 milímetros, un riesgo de 15.4%. Los aneurismas toracoabdominales también pueden extenderse desde la arteria subclavia hasta las ilíacas, y esto se clasifica por medio de la clasificación de Crawford, modificada por Safi, y este describe la extensión del aneurisma para ayudarnos a predecir la morbilidad, la mortalidad y el riesgo de parálisis con la reparación. Entonces tenemos al tipo 1, que se observa tanto en el gráfico como en la tabla, y este va desde el tercio superior de la aorta torácica hasta la parte superior de la abdominal e incluye las arterias viscerales. El tipo 2 va desde el tercio proximal de la aorta descendente a la aorta infrarrenal. El tipo 3 empieza en los dos tercios distales de la aorta torácica y se extiende por gran parte de la aorta abdominal. Y el tipo 4 y último está confinado a la aorta abdominal e incluye los vasos viscerales. Los factores de riesgo para mayor crecimiento y rotura del aneurisma de la aorta torácica son la edad avanzada, el EPOC, la hipertensión, el tabaquismo, los antecedentes familiares y el diámetro de la aorta. Los umbrales quirúrgicos para su reparación dependen de la enfermedad existente y factores específicos del paciente. El tratamiento quirúrgico para aneurismas de la aorta ascendente consiste en abrir la aorta ascendente y colocar un injerto prostético con o sin recambio valvular aórtico concomitante. El injerto consiste en un tubo de Dacron con una válvula aórtica protésica cosida en un extremo. Esto se conoce como la técnica de Bentall modificada y suele ser el método de elección para los aneurismas de la aorta torácica asociados a valvulopatía aórtica significativa. Los pacientes con valvas de la válvula aórtica anómalas y aquellos que tengan insuficiencia aórtica secundaria a dilatación sirotubular o del anillo aórtico son candidatos para esto. Llevando a cabo la técnica de David, el recambio de la raíz con mantenimiento de la válvula implantándola en el injerto de Dacron, o la técnica de Jacob, que es una remodelación de la raíz aórtica. Esta imagen nos permite ver a grandes rasgos cómo sería el procedimiento. Al inicio vemos un corazón con su dilatación en la aorta. En la siguiente imagen vemos que esa porción ya se quitó, y después vemos los dos caminos, por así decirlo, que serían la reimplantación de la raíz aórtica, y en el otro camino la remodelación de la raíz aórtica. Si notan, las imágenes son muy diferentes. En la primera
se observa la parte del injerto que corresponde a la raíz, mientras que en la imagen de abajo no se ve. En cuanto al tratamiento quirúrgico de aneurismas del callado aórtico, su reconstrucción requiere la interrupción del flujo sanguíneo de los vasos del callado. En la resección del hemicallado, los vasos del callado se mantienen indemnes con la aorta descendente como techo y se recambia el resto del callado. Mientras que en la resección extendida se lleva a cabo la resección de todo el callado y se usan injertos ramificados para sustituirle y también a los grandes vasos. Se emplean derivaciones construidas para cada uno de los grandes vasos o se reimplanta una isla de tejido del callado que incluya los orígenes de los grandes vasos. Y bueno, si el aneurisma se extiende parcialmente a la aorta torácica descendente, el injerto de poliéster también tiene que ser extendido. Para los aneurismas torácicos descendentes, se sustituye el segmento aneurismático con un injerto de poliéster. Se usa la reparación endovascular torácica como el tratamiento para los aneurismas con un diámetro mayor a 55 milímetros. Se reserva para complicaciones urgentes, pacientes de alto riesgo o con injertos suturados a mano para aterrizar el endoinjerto. Y la reparación con cirugía abierta se lleva a cabo en los aneurismas mayores a 60 milímetros cuando sea la única opción en un candidato apropiado. En cuanto al tratamiento médico, se indican modificaciones del estilo de vida que son dejar el tabaquismo, no realizar actividad física extenuante, especialmente ejercicios isométricos y levantamiento de peso. El tratamiento de enfermedades de base como la hipertensión es muy importante. El tratamiento hipocolesterolemiante y también el tratamiento con ARAS, que podría ser útil en trastornos con aneurismas de la aorta torácica heredables, porque, como ya les había hablado, influyen en la vía de señalización del TGF-beta. Y muy importante, la vigilancia a largo plazo con pruebas de imagen, con reevaluación a los 6 meses tras el descubrimiento del aneurisma y cada año en aneurismas degenerativos. El intervalo se va a ir reduciendo según el tamaño y la velocidad del crecimiento. Ahora vamos a hablar sobre la disección de la aorta. Esta se presenta en el 80 al 90% de los síndromes aórticos agudos y es la disrupción de la íntima que da lugar a un plano de disección en la media que puede propagarse en dirección anterógrada o retrógrada en algunos casos a lo largo de toda la aorta. En ocasiones provoca rotura o desgarro, que el desgarro es lo más frecuente. Y existen dos hipótesis. En la hipótesis A, el desgarro es primario en la íntima aórtica y tiene sangre en la luz que penetra a la porción de la media afectada y esto va a ir provocando disección y creación de las dos luces. Y en la hipótesis B, la rotura primaria de los vasos propios provocan una hemorragia en la pared aórtica, lo que va a generar la disrupción posterior de la íntima y va a ir creando el desgarro de esta y la disección en sí de la aorta. En la disección de la aorta existe una lengüeta de íntima entre las dos luces, que van a ser la auténtica y la falsa. La disección de la luz falsa va a comprimir la luz auténtica, provocando que ésta se estreche y esto podría dar lugar a síndromes de mala perfusión.
Su incidencia no es bien conocida debido a que la mayoría de los pacientes mueren antes de identificar el trastorno. La relación hombres a mujeres es de 2:1 y, como ya les mencioné, tiene una mortalidad elevada. Para que terminen de entenderme, en la disección aórtica, que es lo que vamos a ver en la imagen A, que es lo que nos importa en este punto, observamos la luz auténtica, que es por donde normalmente en un paciente sin patología estaría el flujo sanguíneo. Sin embargo, cuando existe esta disección y esta disrupción de la íntima y en consecuencia de la media, vemos que ya en esa parte empieza a haber una infiltración de sangre y estas partes que se rompieron son lo que llamamos la lengüeta. La clasificación de la disección aórtica según su duración, desde el inicio de los síntomas, clásicamente sería una aguda menor de 14 días y crónica mayor a 14 días. Sin embargo, existen otras clasificaciones según la European Society of Cardiology, el IRAD, que es la International Registry of Acute Aortic Dissection. Y a esta me gustaría que le pusieran atención porque en este registro está muy o está dirigido a la disección aórtica aguda. Entonces, la hiperaguda sería una que se lleva a cabo en menos de 24 horas, la aguda de 2 a 7 días, la subaguda de 8 a 30 días y la crónica es mayor a 30 días. En cuanto a sus causas y patogenia, la mayoría de los trastornos que van a predisponer a la disección aórtica son trastornos que causan la disrupción de la pared o que causan aumentos notables en la tensión de la pared aórtica. El estudio IRAD que les comentaba mostró que los trastornos asociados con esta patología fueron 77% hipertensión arterial, 27% aterosclerosis, 16% cirugía cardíaca previa, 16% aneurisma aórtico conocido, 4% síndrome de Marfan y 3% trastornos diatrógenos. En esta tabla se muestran los factores de riesgo para la disección de la aorta, como ya les hablé de la hipertensión. También hay enfermedad de aorta torácica y síndromes heredables. Les mencioné especialmente el síndrome de Marfan. En las enfermedades o síndromes congénitos tenemos a la válvula aórtica bicúspide, coartación de la aorta, tetralogía de Fallot, la aterosclerosis que nos va a provocar o en la que va a haber una especial consideración con la úlcera penetrante aterosclerótica de la que vamos a hablar más adelante. También vamos a considerar traumatismos cerrados o iatrógenos. En los iatrógenos, por ejemplo, tendríamos la reparación endovascular del aneurisma torácico, de la que ya les hablé antes, como tratamiento de los aneurismas, y enfermedades inflamatorias o infecciosas. Ya hablamos de la sífilis y la ortitis. En la gestación y por levantamiento de peso en pacientes con aortopatía subyacente. En cuanto a causas y patogenia, tenemos que el diámetro promedio de la arteria sería igual a 5.3 centímetros. Aquí hay un pequeño error, pero lo vamos a corregir en este momento. 60% serían mayor a 5.5 centímetros y 40% mayor a 5 centímetros. Y otros factores implicados van a ser edad, sexo, el tamaño corporal, la velocidad del crecimiento aórtico y factores mecánicos hemodinámicos. En la sintomatología es variable y puede imitar la de otros trastornos que son más frecuentes.
pero vamos a considerar algo importante, la aparición súbita de dolor torácico o dorsal intenso. El dolor se describe como agudo, intenso y punzante y puede estar acompañado de una sensación de muerte inminente. Puede ser migratorio a lo largo de la disección y puede irradiarse del pecho a la espalda o viceversa. Los pacientes lo describen también como una sensación de ser apuñalado en el pecho con un cuchillo o ser golpeado en la espalda con un bate. Otros pueden describir quemazón torácica, presión o dolor pleurítico. También es posible que el dolor disminuya o resuelva, por lo que puede llegar a dársele menos importancia. Sin embargo, eso hay que considerarlo para no perder de vista el dolor y que pueda guiarnos al diagnóstico. El dolor en el cuello, garganta, mandíbula o cabeza se asocia mayormente a la aorta ascendente. El dolor en la espalda, abdomen o extremidades inferiores se va a relacionar con la aorta descendente. En algunos casos de los pacientes predominan síntomas relacionados con complicaciones como el síncope o insuficiencia cardíaca. Los hallazgos físicos. En la exploración física son variables. Algunos pueden no parecer relevantes o pueden ya gravemente llegar hasta la parada cardíaca plena secundaria a hemopericardio o rotura. Hay déficit de pulsos y esto se asocia con mala perfusión dinámica o estática. Insuficiencia aórtica, que es por la coaptación incompleta de las válvulas por la dilatación de la raíz. El prolapso de la valva causado por la lengüeta de disección. Es decir, en esta parte, para intentando que lo imaginen un poco, es la disección se genera en la raíz, justo en el anillo donde están las valvas. Entonces, si se genera ahí la disección, se forma la lengüeta y es como si esa valva, como decirlo, ya no estuviera bien adherida a la pared y por eso el prolapso. Esto se puede ver o se puede identificar como un soplo de insuficiencia aórtica que varía de intensidad según la presión arterial y el grado de la insuficiencia cardíaca. Y también puede haber manifestaciones neurológicas dadas por un EBC isquémico transitorio o persistente, isquemia medular, neuropatía isquémica, encefalopatía hipóxica, mala perfusión de las ramas del encéfalo, médula espinal o nervios periféricos y síncope. En el infarto miocárdico está la compresión del orificio coronario por la luz falsa o la lengüeta de disección. Esto se da mayormente en la coronaria derecha, provocando un infarto agudo al miocardio inferior, isquemia, infarto o insuficiencia renal, hipertensión resistente, derrame pleural izquierdo, hemotórax agudo o derrame pericárdico anodino. Todo esto que les mencioné está resumido en esta tabla de las complicaciones en los sistemas de órganos de la disección aórtica aguda. El diagnóstico. Los métodos existentes para el diagnóstico son la tomografía computarizada de contraste, la resonancia magnética, la ecografía transesofágica y transtorácica. La elección de la prueba diagnóstica va a depender obviamente de la disponibilidad y la experiencia en el centro concreto. Y bueno, si la sospecha de disección es alta y la prueba inicial es negativa, es necesario realizar una segunda prueba, no nos vamos a quedar con la primera. La tomografía computarizada
realzada con contraste es la más utilizada. Tiene una sensibilidad y especificidad del 98 al 100%, y en ella vamos a observar la presencia de dos luces distintas con una lengüeta de íntima visible o mediante la detección de dos luces gracias a las tasas de opacidad distintas con el contraste. La luz falsa suele presentar, obviamente, un flujo más lento y mayor diámetro que la auténtica. Este estudio también es capaz de identificar la presencia de trombos en la luz falsa, detectar hemopericardio, rotura de la aorta, afectación de ramas y suministro de sangre de la luz auténtica y la falsa. Sus limitaciones son la incapacidad de evaluar las coronarias y la válvula aórtica con fiabilidad, artefactos de movimiento relacionados al movimiento cardíaco, artefactos de estrías relacionados a dispositivos implantados y complicaciones secundarias al uso del contraste. Esta imagen es una imagen de tomografía computarizada realzada con contraste en una disección tipo A. En la aorta ascendente está dilatada y se visualiza una lengüeta de disección en la aorta ascendente, que es la flecha superior, y en la aorta descendente, que es la flecha inferior. Justamente esa línea que atraviesa la aorta es la lengüeta. Y esta imagen es para darnos una idea de la importancia del uso del contraste, porque como ven en la imagen A no se usa contraste, por lo que no se puede observar la lengüeta de disección, mientras que en la B se observa y está señalado con la flecha perfectamente la lengüeta de disección. Para la resonancia magnética, su sensibilidad y especificidad es del 98%. La ventaja de esta es que no emplea contraste iodado intravenoso ni radiaciones ionizantes. Permite observar imágenes en múltiples planos y una reconstrucción tridimensional y cine de resonancia magnética para la visualización del flujo sanguíneo. También permite la diferenciación entre el flujo y coágulos, evaluación de la movilidad de la lengüeta de la íntima, es capaz de valorar la morfología de las ramas cuando se combina con una angiografía en la resonancia magnética realzada por contraste. Puede detectar también derrame pericárdico, rotura de aorta, puntos de entrada y salida con precisión y detectar y cuantificar la insuficiencia aórtica. Sus limitaciones son la evaluación de la disección aórtica aguda. Está contraindicada también en pacientes con dispositivos implantados y su disponibilidad es limitada en servicios de urgencias, así como también requiere más tiempo para obtener las imágenes comparado con la tomografía computarizada. Esta imagen es una imagen son imágenes de ecoespín de resonancia magnética. En la imagen A se observa una disección de tipo A y la B una disección de tipo B. La zona de entrada es una zona que se observa como una interrupción en la imagen lineal de la lengüeta que está señalada con las flechas. Eso es en ambas imágenes. En cuanto a la ecografía, esta se basa en la presencia de una lengüeta de íntima ondulante con movimiento independiente en la luz aórtica, que va a separar a la luz auténtica de la luz falsa. El Doppler de flujo en color nos va a mostrar el flujo diferente en las dos luces y es capaz de detectar desgarros en la íntima. Cuando la luz falsa está trombosada, el desplazamiento de las calcificaciones de la íntima o el engrosamiento de la pared aórtica son las que serán indicativas de disección. Tenemos el ecocardiograma transtorácico con una sensibilidad del 70 al 80%,
especificidad del 93 al 96%. Es muy útil para detectar la disección aórtica tipo A y es importante mencionar y recordar que los hallazgos negativos no van a descartar el diagnóstico. Y también tenemos el ecocardiograma transesofágico, con una sensibilidad del 98%, una especificidad del 95%. En este es posible que no se visualice por completo la aorta ascendente distal y el callado proximal, sin embargo el resto se puede observar bien. Y muestra el desgarro de la íntima, la diferencia de las luces e identifica agujeros en la lengüeta de la íntima. Aquí podemos ver dos imágenes de ecocardiograma transtorácico. La primera imagen es de una disección tipo A y la segunda imagen es una disección tipo B. Las lengüetas de disección están señaladas con la flecha. Esta imagen es una imagen de ecocardiograma transesofágico de una aorta torácica con disección. En la imagen A y B se señalan con las flechas las lengüetas de disección. En la imagen C se muestra una cartografía de flujo en color con un paciente con disección de tipo B. Y bueno, el flujo en la luz falsa se señala como LF y en la porción LA se observa el flujo en la luz auténtica. Mientras que en la imagen D podemos observar una trombosis parcial de la luz falsa en una disección tipo B crónica. En cuanto al tratamiento, se debe determinar si el paciente tiene características de alto riesgo. Estas van a ser trastornos de alto riesgo como síndrome de Marfan o trastornos asociados, aneurismas de la aorta torácica familiares, válvula aórtica bicúspide, manipulación aórtica reciente o aneurisma de la aorta torácica conocido. En cuanto a las características del dolor de alto riesgo, son un dolor torácico, dorsal o abdominal, descrito como de inicio súbito, de intensidad grave y de arrancamiento, punzante o desgarro. Las características de alto riesgo en la exploración física son déficit de perfusión, que se van a observar como déficit de pulso, presión arterial diferencial, déficit neurológico focal y soplos de insuficiencia aórtica o hipotensión. La presencia de dos o más características de alto riesgo van a indicar disección aórtica. Y enseguida debe pedirse interconsulta quirúrgica urgente y una prueba de imagen inmediata. El tratamiento en urgencias son principalmente la estabilización del paciente, el control del dolor, la reducción de la presión arterial a cifras en torno a 100 a 120 milímetros de mercurio con betabloqueadores para disminuir la fuerza de contracción del ventrículo izquierdo y una frecuencia cardíaca de 60 a 80 latidos por minuto. Para esto, uno de los medicamentos utilizados es el esmolol en bolo inicial de 1 microgramo por kilogramo, seguido de perfusión continua de 150 a 300 microgramos por kilogramo por minuto. La evaluación y el tratamiento multidisciplinar es urgente, por lo que se debe trasladar a una institución de tercer nivel con acceso a cirugía cardiovascular, cirugía vascular, radiología intervencionista y cardiología. El tratamiento quirúrgico en la disección aórtica tipo A es el recambio valvular aórtico como tratamiento de elección.
En este se realiza una esternotomía media, canalización para la circulación extracorpórea, que suele implicar un abordaje por la arteria axilar. Un injerto vascular de poliéster tejido sustituye a la aorta ascendente y se emplean métodos específicos para dar soporte a la anastomosis. La mayoría de los pacientes puede tratarse con obliteración de la luz falsa, colocado un tejido de teflón como neomedio y resuspensión de la válvula aórtica original. La inspección intraoperatoria de la válvula aórtica va a ayudar a tratar la válvula en pacientes que tengan disección proximal. La insuficiencia aórtica y la dirección del callado resultan en diferentes abordajes quirúrgicos debido a las complicaciones que representan. En esta imagen podemos ver las distintas técnicas que se utilizan para reparar una disección aórtica proximal. Y esto es en cuanto a la porción que abarcan. En esta otra imagen podemos ver también abordajes de la reparación distal, extendida para la disección aórtica aguda de tipo A. El tratamiento quirúrgico para la disección aórtica tipo B. En los pacientes estables con disección tipo B no complicada reciben tratamiento no quirúrgico. Sin embargo, los que sí lo van a recibir y deberán someterse a una reparación endovascular torácica son los pacientes con disección complicada, secundaria, ruptura de la aorta, dolor intratable, aumento del tamaño de aneurismas o isquemia de órganos finales. En la intervención quirúrgica se trata el área de desgarro primario de la íntima y se redirige el flujo de la luz auténtica, promoviendo la trombosis de la luz falsa y permitiendo la remodelación aórtica. Este tratamiento suele corregir los síndromes de mala perfusión y la isquemia de las ramas. Esta imagen nos permite ver la luz falsa en rojo y cómo se corrige con la reparación endovascular con el stent. El tratamiento a largo plazo es un tratamiento global que consiste en tratamiento médico, control de la presión arterial, evaluación del paciente y familiares de primer grado en busca de trastornos heredables, pruebas de imagen seriadas de la aorta, modificaciones del estilo de vida y educación. El objetivo en el tratamiento de la hipertensión es una presión arterial menor a 120-80 milímetros de mercurio. Los betabloqueadores suelen ser el tratamiento de son el tratamiento de primera elección y se recomiendan incluso en los pacientes sin hipertensión para mantener las cifras. Ahora vamos a hablar sobre variantes de la disección aórtica. En esto tenemos el hematoma intramural aórtico, que es un tipo de síndrome aórtico agudo en el cual se desarrolla un hematoma en la capa media de la pared aórtica, sin muestras de una lengüeta de íntima ni de una luz falsa. En los estudios de imagen se muestra un engrosamiento circular o en forma de media luna de 5 milímetros o más en la pared de la aorta. Este constituye del 10 al 20% de los síndromes aórticos agudos, del 60 al 70% suceden en la aorta descendente, el 30% en la aorta ascendente y 10% en el callado aórtico. Es posible que haya un microdesgarro en la íntima que ponga en marcha el desarrollo del hematoma y este desgarro sea demasiado pequeño para detectarse en una tomografía computarizada habitual. De la misma manera que la disección aórtica clásica se clasifica en tipo A o B, los síntomas y factores de riesgo también son similares a los de la disección aórtica.
Sus complicaciones son insuficiencia aórtica, hemopericardio o rotura, derrame pleural, derrame pericárdico, hematoma periaórtico y rotura de la aorta. El ecocardiograma transesofágico tiene una sensibilidad baja y muestra el engrosamiento focal de la pared aórtica en forma de semilunas o circunferencial de 5 milímetros o más. Se observa la luz aórtica excéntrica, calcificación de la íntima desplazada y áreas ecotransparentes en la pared aórtica sin lengüeta de íntima y flujo en la pared de la aorta. La tomografía computarizada muestra una imagen como un área de alta atenuación, que es la hemorragia en la pared de la aorta, y en la tomografía computarizada con realce, la pared aórtica se observa con atenuación baja porque el contraste no penetra la pared. Esta es una imagen de una ecocardiografía transesofágica de un hematoma intramural tipo B. En la imagen A, las flechas muestran esa imagen de semiluna en la pared, y en la B es una vista longitudinal de la aorta que también demuestra el hematoma con las flechas. En estas imágenes se observa la primera, que es una imagen sin contraste, una imagen de tomografía computarizada sin contraste, que muestran también una imagen de semiluna señalada por las flechas en la pared de la aorta. Y en la imagen siguiente se observa la tomografía computarizada con realce. Las flechas también muestran esta imagen de semiluna. La resonancia magnética muestra un engrosamiento focal de la pared aórtica con ecocardiografía de gradiente y sin contraste, que muestran la ausencia de flujo en la pared. En la imagen se observa este engrosamiento señalado por las flechas. Ahora vamos a hablar sobre la úlcera aórtica penetrante aterosclerótica. Esta es una lesión aterosclerótica que penetra la media a través de la lámina elástica interna y a menudo está asociada con un grado variable de hematoma intramural. Puede dar lugar a pseudoaneurismas, rotura de la aorta o aneurismas tardíos. Estas úlceras pueden ser únicas o múltiples, tienen un tamaño de entre 5 a 25 milímetros de diámetro y de 4 a 30 milímetros de profundidad. Son más frecuentes en la aorta descendente de media a distal que en el callado o la aorta ascendente o abdominal. Los pacientes son típicamente ancianos con enfermedad vascular. Muchos presentan también dilatación aneurismática en la aorta abdominal. Los síntomas son dolor torácico o dolor dorsal agudo, similar a lo que les había mencionado en la disección aórtica. No presentan insuficiencia aórtica, déficit de pulsos ni isquemia visceral. En la tomografía computarizada se observa una ulceración aórtica focal, el hematoma intramural asociado y una íntima calcificada y desplazada. Típicamente se observa una protrusión hacia afuera, similar a un cráter con bordes irregulares. En los casos de aterosclerosis intensa, también podría mostrarse derrame pleural, hemorragia mediastínica, aneurismas coexistentes, una rotura contenida, pseudoaneurismas o rotura patente.
En la resonancia magnética se observan como áreas localizadas de alta intensidad de señal en la pared aórtica compatibles con el hematoma intramural, engrosamiento focal de la íntima y en la ecocardiografía transesofágica se demuestra la aterosclerosis aórtica con ulceración focal de la íntima y a menudo con un hematoma. En estas imágenes observamos una tomografía computarizada realzada con contraste que muestra la úlcera. En la imagen A observamos la protuberancia hacia el exterior de la úlcera y en la imagen B también se muestra el hematoma intramural asociado. Su evolución natural es incierta, ya que puede estabilizarse o puede dar lugar a complicaciones como el hematoma intramural, embolización distal, rotura de la aorta, pseudoaneurismas, disección aórtica y desarrollo de aneurismas saculares o fusiformes. Los pacientes con úlcera ascendente se someten a resección quirúrgica, mientras que los pacientes estables de tipo B pueden tratarse con seguimiento y pruebas de imagen seriadas. La reparación endovascular se lleva a cabo por desarrollo de hemorragia, hematoma periaórtico, pseudoaneurisma creciente, formación de aneurismas saculares, dolor continuo o ruptura. Ahora vamos a hablar rápidamente de los síndromes de aortoarteritis. En este tenemos a las infecciones bacterianas de la aorta. Y bueno, estos son aneurismas aórticos infectados que son infrecuentes pero mortales y representan menos del 1% de todos los aneurismas sometidos a cirugía. Estos pueden deberse a mediastinitis, abscesos, ganglios linfáticos infectados, diseminación hematógena de bacterias, bolos sépticos, etc. Suelen presentarse en una aorta enferma, ya sea aneurismática, aterosclerótica o con trauma, y con frecuencia los pacientes tienen un trastorno concomitante, que son enfermedades crónicas como la diabetes, un estado inmunocomprometido, tratamiento crónico con corticosteroides, o se ha sometido recientemente a intervenciones digestivas o técnicas invasivas. Suelen afectar la aorta infrarrenal. Los aneurismas de la aorta torácica son menos frecuentes. Generalmente se afecta a la aorta descendente y se acompañan de rotura o de pseudoaneurismas. Los microorganismos que se encuentran mayormente asociados son Staphylococcus aureus, especies de Streptococcus y Salmonella. También pueden ser posibles las infecciones por microorganismos gram negativos y por hongos. La tríada clásica en cuanto a las manifestaciones son fiebre, dolor abdominal, dorsal o torácico y masa pulsátil dolorosa al contacto, aunque la mayoría de los pacientes no presenta estos datos. El tratamiento estándar consiste en resección del aneurisma, desbridamiento de los tejidos blandos infectados, antibióticos y reconstrucción arterial. Como herramientas diagnósticas, la tomografía computarizada muestra destrucción de la calcificación, engrosamiento irregular de la pared, masa periaórtica, realce en anillo y extracciones periaórticas. También puede mostrar presencia de gas y erosión de cuerpos vertebrales, que son muy indicativos de infección. La resonancia magnética muestra una masa de tejido blando, estriaciones y realce en anillo. Estas imágenes son imágenes de tomografía computarizada. En la imagen A y la B
se muestran protuberancias hacia el exterior de la pared vascular y se observan en la imagen A como un corte axial y en la sagital y en la B como un corte sagital. Si prestamos atención, se puede observar en las siguientes imágenes la irregularidad de la pared aórtica y el trombo mural. Ahora, los tumores primarios de la aorta. Estos suelen originarse por invasión directa de cánceres o metástasis adyacentes, especialmente del pulmón y del esófago. 87% son tumores de gran malignidad, 47% son embolización arterial y 45% son enfermedad metastásica al diagnóstico. La edad media del diagnóstico es de 60 años, es de predominio masculino. La aorta descendente torácica y la aorta abdominal son las más afectadas. Y la clasificación son intraluminales, de la íntima o de la adventicia. Sus síntomas son dolor, embolia, claudicación, isquemia visceral y síntomas generales. Son de origen mesenquimatoso y comprenden 39% son indiferenciados, 37% son angiosarcoma, 13% son leiomiosarcoma y 7% son un tumor fibroso. La resonancia magnética es la técnica de imagen más fiable y podría ser capaz de diferenciar entre tumores y material ateromatoso. El tratamiento sin metástasis se recomienda la resección con recambio por injerto protésico y el tratamiento paliativo de tumores obstructivos consiste en endoarterectomía, injertos endovasculares y derivaciones extraanatómicas. La quimioterapia y radioterapia son tratamientos que han tenido éxito limitado. En estas imágenes podemos ver imágenes de tomografía computarizada realzada con contraste que muestran unas masas de baja densidad que se encuentran en la luz de la aorta. Y eso es todo. Les agradezco mucho.